Listo, entonces empezamos. El segundo ejercicio del examen pasado de licenciado Homero José. Ok, entonces, ya, aquí. Si X unidades pueden venderse diariamente, el precio, o sea, estamos hablando ya, o sea, implícitamente de una empresa, ¿ya? Una empresa cualquiera que va a vender o va a producir X unidades, ¿ya? Entonces, estas X unidades, ¿no? Lo representamos a un producto cualquiera, o sea, X unidades, ¿no? O sea, la cantidad. Esto es cantidad, ojo, cantidad. ¿No ven? Cantidad. Puede venderse diariamente al precio de P dólares. P dólares. Esto es el precio. Esto es el precio. P es el precio. P dólares cada una. Entonces, antes de seguir, ustedes tienen que saber una empresa cualquiera, voy a dibujarlo como si fuese una casita, ¿ya? Cualquiera empresa que produce algo o vende algo, ¿ya? Entonces, esta empresa siempre, o sea, ustedes o sea, son contadores, lo que sea, van a ser administradores, o sea, es de docente de muchos, o sea, entender esto es entender lo que es la economía. Entonces, esta empresa va a vender un producto, ¿no? Este producto, y entonces, ¿a cuánto lo va a vender? Y lo que sea, y todo lo que va a vender, a todo lo que vende, se le llama ingreso, ¿ya? A todo lo que vende, se le llama ingreso, ingresos, todo lo que vende. Y los ingresos, estas son igual, o podríamos decirlo, es igual al precio del producto por la cantidad. ¿Ya? O sea, nosotros, por ejemplo, digamos que cada uno de ustedes va a vender, no sé, digamos que empanadas, ¿no? Las empanadas cuestan a 5 bolivianos. Entonces, podríamos decir que el ingreso de una persona que vende empanadas, o sea, que el precio del producto, ¿no? El precio de cada empanada, digamos, empanada cuesta 5 bolivianos. Entonces va a ser multiplicado ¿por qué? Por la cantidad. Y la cantidad, o sea, no sabemos cuánto vamos a vender en todo el día. Y eso lo vamos a denominar como X. ¿Ya? Por eso dije X es la cantidad. Entonces el precio P, o sea, precio del producto o también precio, entonces, en este caso, como yo dije salteñas, puse 5. Sin embargo, en nuestro problema, lo que nos dice, ¿qué nos dice? Entonces, X unidades pueden venderse diariamente al precio de P. Entonces, el precio no me está dando. ¿No ve? El precio simplemente dice que es P. No me está dando en número. Así que, por lo tanto, yo voy a poner, en vez de 5, voy a poner P. Entonces, P por X. El ingreso de la empresa que estamos hablando por el momento, como no me da el precio así en número, solo me dice la letra, entonces voy a poner P. ¿Ya? Entonces, prosigamos. ¿Ya? Entonces, y aquí me dice, continúo con lo que dice cada uno, ¿no? Dólares, dólares, estamos hablando de dólares, cada uno. ¿Dónde me da esta ecuación? ¿Ya? Yo no sé, o sea, aquí ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Ya? Quiero que me digan, una vez que me ha dicho, ¿no ve? Se vende a P dólares cada unidad, cada una, o sea, P dólares cada una, donde, o sea, aquí me da esta fórmula, ¿ya? Ustedes, ¿qué es lo que, para qué les puede servir esta ecuación o fórmula? Entonces, ahí está la clave, ahí está el problemita.
entender esto. El docente suele poner a veces así, así tal como está, ¿no ve? 2P más 3X. ¿Qué dijimos que era P? El precio del producto. X es la cantidad. La variable dependiente es el precio. El precio siempre va a depender de la cantidad. ¿Ya? Ojo, siempre memorícenselo eso. ¿Ya? Memorícenselo eso. El precio siempre depende de la cantidad, o sea, X. ¿Ya? Eso es clave. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decirles que de esa fórmula o de esa ecuación que tenemos ahí, tenemos que despejar la P. Tenemos 2P más 3X igual a 200. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es despejar la P. ¿Ya? Entonces, 2P se queda, 3X pasa a restar, entonces tendría 200 menos 3X, ¿no ven? Este 3X estaba sumando, pasa a restar, y ahora que tengo 2P, entonces tenemos que despejar la P. Este 2 va a pasar a dividir. Por lo tanto, voy a tener 200 menos 3X y abajo dividido entre 2, todo, ¿no ven? Todito esto está dividido entre 2. ¿Ok? Podría dejarlo así, como también esto lo puedo mejorar todavía. Este 2, como está dividiendo a todito lo de aquí arriba, está dividiendo a todito, entonces también puede distribuirse. Entonces puede ser de la siguiente manera. 200 abajo dividido entre 2, luego sigue el menos 3x, entonces hay menos 3x y abajo también dividido entre 2. ¿Qué ha pasado? El 2 que estaba dividiendo a todo de aquí arriba se ha distribuido entre esos dos, ¿no ven? Entonces, no hemos hecho nada, solo estamos factorizando. Y de aquí todavía puedo seguir. 200 dividido entre 2 es 100. Menos 3 medios por x. Así, así está más bonito. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos la P despejada. Esta P, ¿dónde puede ir? Acá. Aquí. Eso es la P, ese es el precio, ¿no ve? Entonces, ahí ya podría estar yendo, ¿no? Pero por el momento no lo vamos a hacer, lo dejaremos ahí. Entonces, cada uno de los datos, ¿para qué nos sirve, no? Entonces, ahí está. Ya. Entonces, siguiente. ¿Ok? El costo de producir X unidades tiene un costo C, siempre es el costo, ¿ya? C siempre es costo. Entonces nos dice, o sea, nosotros como estábamos hablando de vender salteñas, de empanadas, entonces como dijimos, ¿no? Cada empanada vendíamos a 5 bolivianos, ¿no? Entonces ustedes son dueños de la tiendita que vendía empanadas. Entonces a ti, o sea, lo que has invertido, no sé, en empanada, en queso, masa y no sé qué más podría entrar. Entonces, todo eso, ¿cuánto te ha costado? El tiempo que has invertido, todo el trabajo que mano de obra, ¿no? Entonces, eso, entonces, ¿cuánto sería, no? Y más o menos, o sea, vamos a estimar que te ha costado 4 bolivianos, ¿no? Entonces, por cada empanada que vendes, tú ganas más o menos un boliviano. Lo vamos a hacer, estamos suponiendo, estos no son datos reales, pero más o menos. ¿No ve? Esto le ha costado o sea, a la que vendía empanadas. ¿No ve? Ese es el costo. El precio era 5 bolivianos, ¿no ve? Este precio, el P, es al precio en el que vendes la empanada.
ese es el costo que te ha costado para producir esa empanada, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, acá también nos habla de, o sea, el costo de producir X unidades. Estamos hablando de una empresa, ¿no? Acá. Entonces, el costo es esta fórmula. Entonces, no hay nada que hacer con esa, digo, fórmula, digo, con esa ecuación, no hay nada que hacer, simplemente la copiamos. 800 más 7x. ¿Ya? Entonces, aquí viene, ¿cuántas unidades deben producirse y venderse con el fin de obtener una utilidad al menos tantos? Ya, antes de hacer lo que acabamos de ver, o sea, la pregunta, tengo que decirles, otra cosita más que me estoy olvidando. En acá, los costos, o sea, bueno, ahí está. Ya hemos hablado de ingresos, ¿ya? Esto es ingreso, la I de ingresos. Pero por ahorita, le voy a mostrar esto, no hemos hablado de egresos. Entonces empezamos. Ya hablamos de ingresos, toca egresos. Entonces los egresos que va a tener, o sea, una empresa siempre va a tener ingresos y egresos. En estos egresos siempre está costos fijos más costos variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los costos fijos? Ya, entonces, como estoy simulando un ejemplo de una empanadería, ¿no? Yo digo, sí, empanadas, sí, muy bien. Entonces, o sea, este localcito, digamos que está en la cancha, ¿ya? Ahí afuera de la universidad. Y entonces, este local tiene que pagar, digamos, alquiler por mes, ¿no? Por mes, sí o sí, digamos, vamos a decir 100 bolivianos. Sé que es Sé que está mal, pero solo digamos. O sea, sí o sí, fijo, paga 100 bolivianos por mes. Si hablamos de alquiler, es como decir, es un costo fijo. Entonces, ahí, ¿no ve? Ahí podríamos decir, ¿no ve? De esa tal empanadería, podríamos decir, sus costos fijos es 100 del alquiler nomás, ¿ya? 100 bolivianos. Entonces, de las empanadas, o de la tienda de empanadas que estoy hablando, entonces, ¿cuáles serían sus costos variables? Esto va a depender, obviamente. Esto de aquí no se me puede inventar, ¿no? Me puedo inventar cualquier cosa. Podría decir que es 7x más, no sé, más 12. Y estos costos variables, ¿de qué depende? Va a depender de la cantidad de empanadas que produzcas, ¿no? En el día. ¿Ya? Eso va a depender. ¿Ya? Así que, entonces, eso, que se los memorice. Los costos variables dependen de la cantidad que se produce. ¿Ya? Y los costos fijos no solo podría ser alquiler, tal vez podría ser, no sé, sueldos de, tal vez, no sé, sueldos de empleados, muchas cosas. Al mes sí o sí se paga. Entonces, con que sepan eso, todo bien. ¿Ok? Entonces, ya entendido esa analogía que tomaba de la tienda de empanadas, voy a pasar esto. Ahora, estamos hablando egresos, ahora volvemos a la empresa. La empresa tiene un costo, aquí, ¿no? El costo de producir X unidades tiene un costo, ahí está, nos da una fórmula. Como nos da una ecuación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de costos variables. Costos variables. Entonces, en los egresos, eso va a ir al egreso, ¿no? Ahí voy a copiar justamente esa C, ese 800 más 7x, ahí está.
está en costos variables. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Sí. Perfecto. Ahora, entonces, a ver, eso es lo único que nos da. Y de la nada nos pregunta, ¿cuántas unidades debe producirse y venderse con el fin de obtener una utilidad? O sea, en ningún momento me dice el costo fijo, en ningún momento. El costo fijo suele pronunciarse diciendo eh, el costo de, o sea, el encender una máquina sí o sí nos cuesta, digamos, $800. O alquiler de la máquina cuesta $800, así. En un problema de economía, el costo fijo nos presenta como alquiler, costo de encender la máquina, eh, o con costos fijos, así viene. Pero en este caso no nos habla en ningún momento de costos fijos. Entonces, por lo tanto, costos fijos podemos suponer que es cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos suponer que costos fijos no existen. Entonces, costos fijos podríamos decir que es cero. Entonces, costos fijos como es cero, entonces más costos variables, ¿de dónde hemos sacado? De esta parte, ¿no ve? De esta parte, 800 más 7x. Eso es costo variable. Siempre es una ecuación. Entonces, ahí está, costos variables y hemos puesto 800 más 7x. Entonces, en otras palabras, podemos decir que E de egresos, ¿ya? Que es simplemente 800 más 7x, ¿ya? Entonces ya tenemos egresos. Aquí está la I es de ingresos, ojo, es la I de ingresos. I de ingresos, voy a poner en paréntesis, ingresos. ¿Ok? Ya tenemos ingresos, ya tenemos egresos. Ya, antes de eso, ya, listo. Entonces, continuamos. ¿Cuántas unidades debe producirse y venderse con el fin de obtener una utilidad? Aquí está la clave. Utilidad. ¿Qué es utilidad? Utilidad es esto. Utilidad es ingresos menos egresos. Eso es todo. La utilidad en otros problemas va a presentarse como ganancias. Utilidad es igual a ganancias. Otra cosita que se tiene que memorizar. ¿Ya? Utilidad es igual o sinónimo de ganancias. ¿Ya? Listo. Entonces es hora de reemplazar, ¿no? A ver, ya tenemos egresos, que es la E, ya lo tenemos. Ingresos, aquí está. Pero aún me había olvidado una cosita. La P. O sea, los ingresos y los egresos tienen que ser, se podría decir, una ecuación que dependa de X. Por ejemplo, la E, ¿no? La E ya está, todito depende de X, ¿no ve? Es una ecuación que depende de X, ¿no? La variable independiente, ¿quién es? La X. En aquí todavía no está. Esta P me perjudica. Entonces tengo que hacer desaparecer. Pero hace datos ya vimos, sacamos esto, ¿no ve? Todo esto sacamos de la ecuación que nos dio, que P es igual a 100 menos 13x dividido entre 2. Entonces, eso voy a reemplazar en ingresos. ¿Ya? En la I, como era P por X, en vez de P, voy a reemplazar
todo esto. Entonces voy a tener lo siguiente. Y es igual a 100 menos 3 dividido entre 2 por x. Ya está. Estito, todo esto lo que he puesto, la 100 hasta todo esto, es la P, o era la P. Como yo he reemplazado aquí, siempre pongan en paréntesis, ¿ya? ¿No ve? Esta P lo estamos reemplazando aquí, donde estaba la P. Pero esto está multiplicado por X. Como ya he reemplazado la P, voy a poner en paréntesis, ¿ya? Por favor, esto hagan siempre, si no os pueden fallar. Y ahora ya está, ya lo he puesto en paréntesis. Ahora toca multiplicar, multiplicar por X, ¿no ven? Ahí está. Ese por X que estaba aquí en ingresos, aquí está. Ese por X. Y 100 menos 3 medios, todo eso, ya está. Lo hemos puesto o reemplazado entre paréntesis. Ahora, entonces, como X se está multiplicando, entonces X se va a distribuir con este y luego también con este. No se olviden de esa parte, ¿ya? No se olviden. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y ingresos. Entonces voy a tener X por 100, entonces va a ser 100X. Luego, ya lo hemos distribuido, ahora toca con este menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios por X, o sea, menos 3 medios X por X sería X al cuadrado, ¿no? Entonces, menos 3 medios, ay. Entonces, como X con X se van a multiplicar y voy a tener X al cuadrado. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, ahora sí, el ingreso o los ingresos solo dependen de una letra, que es la X. Siempre tienen que hacer eso. Los ingresos y los egresos solo tienen que depender de la X. Aquí tenemos los egresos que solo depende de la X. Entonces ya lo tenemos todo. Es hora de reemplazar. Egresos, ingresos, vamos a reemplazar. Utilidad igual a, entonces, en vez de ingresos, ¿qué tenemos que poner? Todo esto. Entonces simplemente voy a copiar. Ahí está. Listo. Ahora me dice menos. Este menos es muy importante. ¿Ya? Es muy importante. Por ese menos pueden arruinar todo el ejercicio. Menos egresos, me dice. Egresos es esto. Entonces voy a copiar todo esto, solo esto, pero, entre paréntesis, ¿ya? Háganme caso, ¿ya? 800 más 7x, ahí está, 800 más 7x, pero lo he puesto entre paréntesis. ¿Por qué lo he puesto entre paréntesis? Porque adelante tenemos un negativo. Este negativo puede arruinarles todo el ejercicio. Entonces, hagamos paso a pasito y nos va a salir todo bien, lento pero seguro. Entonces, continuamos. Este negativo lo voy a distribuir a todo este paréntesis, lo cual voy a tener 100x menos 3 medios x al cuadrado menos, entonces este menos con el 8 positivo, que se queda menos 800. Ahora, el negativo con el más 7x, ¿no? Era más 7x, o sea, menos con más, ¿qué pasa? Se vuelve negativo. Entonces, 7x. Perfecto. ¿Qué nos queda? Sumar.
este tiene X y este también tiene X. Entonces, ¿qué hacemos? Sumar o restar respectivamente sus signos. ¿Listo? Entonces, eh, lo que está al cuadrado lo voy a llevar adelante, ¿ya? Es menos, o sea, todo esto que está al cuadrado lo voy a llevar adelante. ¿Por qué? Por comodidad, nada más por eso. Por comodidad, x al cuadrado, ¿no? ¿Qué he hecho? He copiado esto todavía. Junto con su signo, no se olviden, es negativo, entonces por eso menos 3 medios. Ahora, aquí tenemos 100x menos 7x, que sería más 93, ¿no ve? Entonces, positivo 93x. Entonces, siguiente, esto no se queda tal como estaba, entonces es menos 800, entonces se queda como menos 800. Perfecto. ¿Eh? ¿Listo? Ya, entonces ya definimos o ya definimos lo que es utilidad. ¿No ve? Utilidad ya sabemos qué es. Ahora toca, entonces me dice, ¿cuántas unidades deben producirse y venderse con el fin de obtener una utilidad? Entonces, esta partecita, toda esta partecita, nos dice lo siguiente. Utilidad de al menos $640. Al menos. Eso se lo puede definir como mayor o igual 640. Pero ¿por qué mayor o igual? ¿Por qué eso? ¿Y por qué no estito nomás? Solo de mayor. Y aquí vamos a explicar nuevamente. ¿Ya? Aquí nos dice de al menos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer otro paréntesis. Justamente estos paréntesis o estos lo que estoy copiando o escribiendo a un rinconcito, se lo tienen que memorizar o anótenselo en su cuaderno. Estos conceptitos que estoy poniendo aquí son clave para entender. ¿Ya? Entonces empezamos con otro. De al menos. Es igual que por lo menos. A ver, ¿qué otro más puede ser? Por lo menos, sí, sí, está bien. Creo que son los únicos. Ahora que me acuerdo, creo que son los únicos. Esto siempre va a ser mayor o igual. Ay, con negro lo voy a hacer. Ahí está. Esto es mayor o igual. Entonces, vamos al siguiente. Eh, de al menos mayor a, entonces mayor a es igual a mayor a, ¿qué más? ¿Qué otro puede haber? Mm, más que, esto es solo esto, mayor que. Esta flechita de acá abajo, ¿no ve? Esto, este negrito que estamos poniendo, o sea, esto es muy diferente a esto, ¿no ve? Entonces, eso hay que recordarlo al momento de resolver esto, ¿ya? Entonces, prosigamos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? De al menos, ¿no ve? Al menos nos dice. Entonces, por lo tanto, estamos utilizando esta desigualdad. Entonces, por eso es. Por eso estamos diciendo, aquí voy a poner, que la utilidad tiene que ser mayor o igual
640. Eso nos dice, ¿no? Utilidad de al menos $640. Entonces, por eso, aquí como dije, aquí, ¿no? De al menos, y también puede ser por lo menos. Entonces tenemos que hacer la desigualdad mayor o igual. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, sigamos. Nosotros ya tenemos la utilidad. Esto es la utilidad, ¿no? Entonces, todo esto, la U nos dice que tiene que ser mayor o igual a 640. En otras palabras, todo esto, tiene que ser mayor o igual a 640. ¿Por qué? Porque esto es la U. La U es toda esta ecuación, ¿no? Entonces la U tiene que ser mayor o igual a 640. Entonces, todo esto tiene que ser mayor o igual a 640. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer aquí? Tal como ya vimos en álgebra, ¿qué es lo que se hacía cuando teníamos esto? Así, cuando teníamos esto, ¿qué es lo que hacíamos? Pues nada, a ver, sacar raíces, ¿no? Ya sabemos que como aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos lo que sería raíz cuadrada. Entonces nosotros tenemos que formar una ecuación tal que sea mayor o igual a cero, ¿no? O sea, en este lado tiene que estar cero. Entonces, como el 640 nos está perjudicando, lo vamos a pasar a restar al otro lado. Ya. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Estoy copiando todo esto. Todito esto, estoy copiando tal como está. Me estaba olvidando del 2 dividiendo acá. Este 640 pasa al otro lado a restar. 640. Entonces, ahora sí, de 100 vamos a tener mayor o igual a cero. Entonces, restamos, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Entonces, vamos a tener 3x al cuadrado abajo dividido entre 2 más 93x menos 800 menos 640, no sé cuánto es, menos 800, 440, ¿no? Sí, 1400. Sí, menos 1440, ¿verdad? Mm, Ok, una, dos, sí, 1440, todo bien. Ya, entonces 1440, perfecto. Ahora es el momento de sacar raíces. Raíces, raíces, raíces. Entonces, nuevamente, igual hay un video en el canal, si se acuerdan, cómo sacar raíces cuadradas. Entonces, empecemos. Vamos a mode 5, vamos al 3, tal como les había enseñado en su momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la primera parte tenemos menos 3 medios. Entonces vamos a poner menos 3 dividido entre 2. Pasamos al siguiente. Nos dice la segunda parte. La segunda parte es más 93. Más. Entonces 93 positivo. O sea, no es necesario poner más por delante. Aunque también podría poner. No pasa nada. 93. Paso siguiente. La C. La C es menos 1440. Menos 1440.
Le pongo igual y nuevamente igual. Y aquí está, las raíces que nos tenía que salir. X1 igual a 32. Entonces voy a anotar eso. Para la siguiente raíz, no nos tiene que salir dos raíces, entonces pongo nuevamente igual. Y la siguiente raíz es 30. No, 30. Ya, lo estoy anotando nada más porque sí. Entonces me estoy dando cuenta de algo, de algo. Ya, lo siguiente. Ojalá aquí nos hubiera salido raíces, digo, fracciones tal vez, ¿no? Pero nos han salido números enteros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer desaparecer este menos 3 medios de acá. Yo todo esto lo he puesto a la calculadora. ¿Lo ven? Yo ya podría haber hecho, a ver, no. Sí, voy a hacer desaparecer este menos 3 medios, por comodidad. Entonces, para hacer desaparecer ese 3 medios, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2 todavía a todita la ecuación por 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Multiplicando por 2 a toda la ecuación, esta fracción desaparece, me queda menos 3x al cuadrado. Estoy multiplicando todito por 2, ojo. 93 por 2 sería 1800, no, no, 186, ¿no? 186x y menos 1440 sería 2880, ¿no? Sí, 2, perfecto. Mayor o igual que 0. Ahora, este 3 lo voy a, o este menos 3 lo voy a hacer desaparecer. Entonces, para poder hacer desaparecer ese menos 3, ¿qué voy a hacer? Dividir a todo por menos 3 o menos un tercio. O multiplicar a todito por menos un tercio. Primero lo cambiaré el signo. Primero lo cambiaré el signo, que estoy diciendo, para no hacerles confundir. Es que yo a veces me salto 10 pasos en uno. Entonces, primero cambiaré el signo. Multiplicando por menos 1, entonces voy a tener 3x al cuadrado. Si estoy cambiando el signo a todito, menos 186x y más 2,880. He hecho cambiar el signo, nada más. Ahora voy a dividir a toda esta ecuación, a todita la desigualdad entre 3. Voy a dividir, dividir entre 3. Uno dividido entre 3. ¿No? Entonces, como voy a dividir todo entre 3, entonces 3 dividido entre 3 es 1, entonces desaparece y me queda x al cuadrado. Y aquí, el menos va a bajar tal como está, menos 186 dividido entre 3. 186 dividido, 62. Menos 62. Ahora aquí más, me estaba olvidando de la x de acá, x. 2880 dividido entre 3. 960. Ya está. Ahora está más lindo. Y para que, o sea, para que vean que si yo pongo esto nuevamente en la calculadora para sacar raíces, nos va a salir las mismas raíces. Entonces vemos. ¿Sí? Pregunta nomás. Cuando se le multiplica por menos uno, no gira en sentido contrario, ¿no? Sí, gracias por hacerme acordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me olvidó eso. Muchas gracias. El negativo. Sí, eso me pasa por falta de práctica. Muchas gracias.
Cito cómo la estaba arruinando. Muchas gracias. Como he multiplicado por -1, entonces aquí cambiaba la orientación de la desigualdad. Muchas gracias por decirme. Lo iba a arruinar todo. Ok. Ya. Entonces vamos a la calculadora. Entonces la calculadora. Nuevamente vamos a mode. Ay, mode al 5, al 3. ¿Y qué es lo que tenemos? Nuestro primer número es el 1, ¿no ve? El 1 invisible que está ahí. Entonces es 1 positivo, ¿no? 1 pasa al siguiente. El segundo número, -62. Entonces pongo -62. Siguiente, y el segundo número es más 960. 960. Paso al siguiente, justamente son las mismas raíces que obtuvimos hace ratos. X1, 32 y X2, 30. Y aquí está, ¿no? X1, 32, X2, 30. ¿Ven? Entonces, ¿por qué pongo en la calculadora directo? O sea, algunos lo hubieran hecho por la chicharronera, ¿no? Esa ecuación que es un poco fea, ¿no? Que es menos B, ¿no ve? Horrible. No quiero ni anotarlo. Entonces, ya teniendo, ¿no? Aquí ya lo he anotado las raíces, lo que yo siempre hago cada vez que estoy resolviendo una inecuación de raíz cuadrada, entonces lo que hago es lo siguiente. Tengo x1 dividido entre 32, a ver, acá. Esto, el 32 lo llevo a este lado. Como está con positivo, pasa con negativo. Y voy a tener x menos 32 igual a 0. Y lo mismo para este. X2, este 30 lo voy a pasar al otro lado y voy a tener, o sea, es que va a pasar, solo va a cambiar el signo. X menos 30 igual a 0. Esto que acabo de hacer, con la práctica, directo lo van a copiar. Esto aquí. Aquí. X más adelante menos 32 y luego ya está, ya hemos copiado eso. El segundo, x menos 30. Abajo vamos a copiar eso. X menos 30. O sea, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Haciéndole ver al docente en que están haciendo a mano, ¿no? La calculadora obviamente nos ha ayudado, ¿no? Pero o sea, yo lo hago así siempre. Y lo pongo así de esta manera, o sea, para simular que estamos haciendo aspas, ¿verdad? Como aprendimos en el colegio. Entonces, ya está. De esto ya sabemos que nos va a salir menos 62, ¿no? Si multiplicamos o hacemos aspas, vamos a dar, ¿no? Nos va a salir aquí 32, etcétera. Nos va a dar, o sea, está bien, está más que bien. Entonces, listo. Con esto basta. Y directamente en la resolución, lo único que nos falta hacer es lo siguiente. Eh, entonces, agrupar estos dos, ¿no? Agrupar esto y esto. O sea que va a ser lo siguiente. X menos 32. X menos 30. Desigualdad 0. Ahí está. La desigualdad. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues nada. Ponerlo en el eje de los diales.
Listo, ya sabemos que esto va desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Entonces aquí pongo las raíces. ¿Quién de estos dos raíces es la menor? ¿No ve? Hemos sacado x1 32 y el otro x 30. ¿Quién de los dos es menor? Es el 30. Entonces el 30 viene primero, anoto primero. Y luego el 32 un poquito más adelante, ya que es el mayor. Y listo. Ahora, como nuestra desigualdad es mayor o igual que, o menor o igual que, entonces vamos a pintar. Puntito negro, puntito negro. Perfecto. Y ya podemos reemplazar cualquier dato. O sea, voy a decir con x igual a 0, podría decir lo siguiente. Con x igual a 0. Podría reemplazarlo aquí, que es más sencillo. En esta parte. La desigualdad. Ay. Entonces, en esta desigualdad que puedo, voy a reemplazar x por 0. Entonces, como voy a reemplazar x por 0, esto se va a ir. Se va a ir. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar 0, ¿no? Voy a tener 62 por 0 y aquí 0 al cuadrado, o sea, van a desaparecer. Y lo único que voy a tener es 960. 960 menor, a ver dónde está, menor. A ver. Bueno, vamos a hacer al estilo del docente. Vamos a hacerlo a ese estilo. A ver. Con esto, o sea, con este método que estoy haciendo, debería de haber salido. Una vez reemplazando 0, 960 no es menor o igual que 0, esto es falso. Y debería de haber salido. O sea, me está diciendo que esta parte es falso y los demás son verdaderos. Sin embargo, no tendría que salir eso. Entonces, vamos a hacerlo por el método del docente. Entonces, vamos a usar esta parte. Ok. 640. Ya estaba bien desde el principio. Ya. Entonces, 960. Lo que ha hecho el docente es lo siguiente. Menos 62x, todo lo que tenga x se queda en este lado y todo lo que no tenga x se pasa al otro lado. Entonces era más 960, pasa con 960 menos 960. Ya. Bueno. Ok, entonces lo siguiente, vamos a completar cuadrados. Y para completar cuadrados es lo siguiente, tengo que agarrar el número que está aquí. O sea, ¿dónde está la x, no? La x, solo x, exponente 1, ¿no ve? Aquí tenemos un exponente 1 o potencia 1. Y por eso vamos a usar este número que tiene. Es 62. Ignoremos el signo, ¿ya? El signo no importa. Entonces 62 se ha agarrado. Entonces este 62 lo tengo que dividir entre 2. ¿Ya? Entonces, ya este 62, a ver, ¿cuánto es 62 dividido entre 2? Es, a ver,
31, ¿no? 31. ¿Ve? Sí, antes de eso, a este 62 dividido entre 2 lo tengo que dividir, digo, lo tengo que elevar al cuadrado. Y esto, todo lo que acabo de anotar, lo tenemos que aumentar tanto a la izquierda como para la derecha. Entonces aquí, en la izquierda también voy a poner menos, ¿ven? Antes de eso lo voy a desarrollar obviamente, ¿no? Esto todavía se puede desarrollar. 62 dividido entre 2 es 31. Entonces voy a tener 31 al cuadrado, ¿no? Esto está en paréntesis al cuadrado. Ya podríamos, y ya podríamos ignorar lo que sería el paréntesis, que sería lo mismo, pero de todas maneras lo dejo así. Entonces voy a poner más 30 entre paréntesis 31. 31 al cuadrado. Más 31 al cuadrado. Y en el otro lo mismo. Más entre paréntesis 31 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos completando cuadrados. Y lo siguiente que tenemos que hacer es esto. Vamos a hacer aparecer el X aquí adelante. ¿Ya? Obviamente vamos a abrir paréntesis. Este número 30 ahora, lo siguiente. Este número, claro, el 31 va a bajar igual. Pero, y voy a cerrar paréntesis. Y ahora, aquí adentro, ¿qué signo va a estar? Eso depende del signo que tengamos aquí. El signo es menos, entonces voy a poner menos 31. Y esto va a estar al cuadrado. Esto es básicamente completar cuadrados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado este número 62, lo hemos dividido entre 2 y lo hemos elevado al cuadrado. Y lo cual teníamos 31 al cuadrado. Entonces, en el momento, directamente lo que hacen es abrir un paréntesis, ya está. Ponen la X, y aquí está la X. Luego baja el signo de acá adelante, que sería menos, y este 31 baja, y todo esto en paréntesis y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, listo. Ahora viene lo del otro lado. Aquí lo podemos hacer directamente en la calculadora. Menos 960. ¿Dónde está la calculadora? Menos 960 más 31 al cuadrado. 1. Ahí está. 1. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, en matemáticas o desigualdades existe un teorema de lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Si yo tengo así en raíz cuadrada una x y podría estar aquí, digamos, una a, ¿no? Una a. Y esta a representa cualquier número posible, ¿ya? Entonces, si yo quiero resolver esta desigualdad, me dice lo siguiente. Entonces, tengo que sacar raíces a los dos lados, ¿ya? Eso me dice el teorema. Entonces, aquí raíz con potencia se van. Eso es obvio. Pero pasa lo siguiente, que una vez que hemos sacado raíz, esto se queda en valor absoluto. Y entonces, acá, esto se queda, la raíz se mantiene, obviamente, de este lado, porque no desaparece de ninguna forma. Y la A. Esto queda. Entonces, ahora, como tenemos valor absoluto, tenemos lo siguiente. Esto se va tanto para adelante, ¿ya? Ahí se ha ido adelante. Y también atrás. Se mantiene. ¿Ya?
pero aquí con su signo negativo, menos. Aquí, ¿no ve? Es el mismo, es el mismo número, solo que con negativo se va adelante. Y ojo que la desigualdad, esta desigualdad se mantiene el mismo sentido, ¿eh? El mismo sentido se está. Entonces, eso es lo que sería cómo resolver cuando tenemos, o es el teorema que ha aplicado el docente. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Hacer una raíz igual otra raíz para acá. Entonces, potencia con raíz se va a ir y me va a quedar lo siguiente. Valor absoluto de x menos 31, valor absoluto. Y luego a este lado, la desigualdad, raíz de 1 sigue siendo 1, entonces lo voy a dejar 1. Entonces, ¿qué es lo que dije? Acá está, ¿no? El teorema cuando tenemos un valor absoluto, ¿qué es lo que pasa? Se va el mismo. Aquí ya tenemos, ¿no? El 1, entonces va a pasar con menos 1 y la desigualdad se mantiene en el mismo sentido y es así como desaparece el valor absoluto que había. Ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, es el teorema que aplicó su docente. Hagamos lo mismo. Entonces, este menos 31, entonces esto ya habíamos hecho yo, este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar, o el objetivo es dejar a la x que está solito. Queremos que esté solito. Pero entonces aquí tenemos este número que nos perjudica. Es menos 31. Entonces, para hacerlo desaparecer, yo tengo que sumar más 32. Digo, más 31. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque menos 31 más 31 se van a desaparecer o se van a eliminar. Por esa razón yo he sumado más 31. Entonces, como he sumado en el medio, también tengo, o en uno de los tres lados, también tengo que sumar en todos los lados. Entonces, 31 y a este lado igual, más 31. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, se mantiene la desigualdad. Y vean que ese 31, ese más 31, lo he hecho aparecer en los tres lados. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Sumar. Menos 1 más 31 me queda 30. Aquí, menos 31 más 31 se queda x. Aquí, 1 más 31 se queda 32. Las desigualdades mayor o igual que, ¿ya? Y entonces tenemos justamente el conjunto solución va desde 30 a 32. Conjunto solución, como es mayor o igual que esto es cesado. Entonces, cesado 30. ¿Qué estoy haciendo? Cesado 30, 32. Y listo. Entonces, acá está. Aquí nos dice, ¿no ven? Ahí. ¿Cuántas unidades debe producirse y venderse con el fin de obtener una utilidad de al menos 640? Entonces, es esto. Está justamente, si esto yo lo grafico, ¿ve? Es justamente como teníamos esos datos de 30 pintado negro, obviamente. Lo voy a dejar en blanco por esta vez.
¿ya? Entonces, tengo que vender entre 30 y 32 bolivianos. Entre 30 y 32. Tengo que vender. Eh, a ver qué me está faltando. Sí, sí. Tengo que vender entre estas dos cantidades. Vender entre 30 y 32. Obviamente, estos son puntitos negros. Lo tengo que pintar. A ver, ¿dónde está mi mouse? Uy, ya. Listo. Tengo que vender entre estas dos cantidades. Entre 30 y 32. Entonces, hay que justificarlo, hay que decirlo. Tenemos que vender entre 30 y 32 unidades. Y listo. Ahí termina todo. Entonces, eso sería más o menos, bueno, ya estaba resuelto incluso. Pero aquí, incluso pese a que esté resuelto, ¿saben qué? Incluso yo cuando era estudiante nuevo, cuando estaba empezando, ¿cuál era el error de mí? El error de mí, o sea, pese a que tenía resuelto, o sea, no podía entender bien. ¿Qué es lo que me faltaba? Entender los conceptos. Y esos conceptos les acabo de explicar. ¿Qué son ingresos? ¿Qué son egresos? Entender cómo va o de qué más o menos trata lo que nos está contando este problema. Si dan cuenta, es un problema de la vida real. O sea, este es un problema de la vida real. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí?